Del Señor. Dios bendiga a los hermanos que también ahora están en sintonía a través de las redes sociales y de YouTube, que están ahí siempre en sintonía, escuchando, gozándose de la palabra de Dios, la palabra que aquí traemos todos los domingos en Iglesia Refugio. La semana pasada, domingo de Easter, de Resurrección, estuvimos predicando al aire libre y por esta razón no grabamos el servicio. Amén. Pero vamos a tener una segunda parte de esa prédica muy pronto. Amén. Así que hoy vamos a lo que vinimos, vamos a la palabra de Dios. Quiero invitarles a ir a la Biblia. Si usted tiene una Biblia allá en su casa también puede seguirnos. Hoy vamos a estar en el libro de Primera de Reyes. Y vamos a tocar los capítulos del 17, 18 y 19, pero ahora vamos a considerar el versículo 9 del capítulo 19 de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 8 y 9. Amén. Lo tenemos, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 8 y 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que se va con Cristo dice, amén. Primera de Reyes 19, 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pedimos en esta hermosa tarde, Señor, como cada domingo, que tú hables a nuestras vidas y que me ayudes a transmitir lo que has puesto en mi corazón y en mi mente, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te damos toda la gloria y honra por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. Por eso glorifícate, Señor, en nuestras vidas y que podamos salir de este lugar edificados. Gracias por los hermanos que también están en sintonía. Que esta palabra llegue a ellos también en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vive Dios. Dios es maravilloso, hermano. Hoy queremos hablar bajo el tema Una noche en la cueva. Una noche en la cueva a solas con Dios. Y es que hace aproximadamente como unos 2800 años más o menos, cuando la oscuridad cubría a Israel y los corazones del pueblo latían al ritmo de los dioses paganos y de los dioses falsos, un hombre emerge entre medio de las sombras. Un hombre emerge y Dios levanta a un hombre para bendecir al pueblo y para decirle lo que estaban haciendo mal, vive Dios. Y ese hombre se llama Elías, que en el idioma hebreo significa Eliahú. Y su significado es: mi Dios es Yahvé, mi Dios es Jehová. Elías vivía en Tisbe, al este del Jordán. Por eso le decían Elías Tisbita. Cuando a Elías le toca profetizar en los tiempos de Elías, reinaba el rey Acab y su esposa Jezabel. Y el rey Acab y Jezabel tenían otros dioses que no era Jehová. Era el dios Baal, que era el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia y el dios de las tormentas. Y también tenían la diosa Acera. La diosa Acera era la diosa de la fertilidad y del amor sexual. Y estos eran los dioses paganos que el pueblo adoraba en aquellos tiempos cuando levantó a Moisés. Por eso el pueblo vivía en una oscuridad, lejos de Dios. Y ahí es que viene Elías, vive Dios. Ahí es que viene Elías. El primer acontecimiento de Elías lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 1. Para poder llegar a la cueva, ¿por qué Elías termina en una cueva escondiéndose, temiendo por su vida? Primero tenemos que ver los acontecimientos antes que ocurrieron, lo que estaba ocurriendo antes. Primero que nada, en Primera de Reyes capítulo 17 vamos a encontrar que Dios le da una orden a Elías. Mire cómo dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino
por mi palabra. Esa es la primera profecía de Elías. Era como un juicio. Era como Dios tratando de decirle al pueblo que Él era Dios. Porque al decir que no iba a llover, era un ataque a Baal. Porque Baal era el Dios de la lluvia y el Dios de las tormentas. Así que aquí tenemos una lucha de dioses. Está el Dios pagano y el Dios verdadero, Jehová. Y así ocurre, y está sin llover 3 años. Ahora, las instrucciones a Elías después que da esta profecía es que se fuera al arroyo de Kerit. Y allí Dios empezó a sustentar al profeta con unos cuervos. Acab, Jezabel estuvieron buscando a Elías mucho tiempo por causa de la profecía, porque no llovía. Y así que viene una sequía. Y esto trae que los animales mueran, que no haya agricultura. Todo lo que trae una sequía. Y Elías se fue al arroyo de Kerit. Y allí unos cuervos lo alimentaban. No sabemos realmente si eran unos cuervos, unos animales que Dios les enviaba para que le enviaran pan y le enviaran comida y carne. O era porque en aquellos tiempos, en tiempos de Elías, también había un grupo, como una ganga que se llamaba los cuervos, y hay evidencia de esto. Y los teólogos, algunos se inclinan en decir que eran cuervos animales que le traían la comida a Elías, y otros que era la ganga de los cuervos que alimentaban a Elías. Independientemente quién fue, Dios sustentó al profeta, pero cada día que pasaba, cada día se iba secando el arroyo, y cada vez el arroyo era más pequeño. Habían pasado muchos días, y ahora Elías recibe otra instrucción, o otras instrucciones en el capítulo. Seguimos en el 17 leyendo y nos encontramos que ahora Dios le dice a Elías: ve a hacer esta, porque ya hay una viuda y yo le he dado órdenes para que te sustente. Ahora Elías se dirige hacia allá y allá se encuentra una viuda y le dice: dame algo, te ruego que me des de beber. Y la viuda le dio, de algún modo consiguió agua, le dio de tomar y luego le dijo: dame ahora de comer, dame pan. Y ella le dijo: no tenemos pan. Lo único que yo tengo es un poco de harina en un envase, en una vasija, y un poco de aceite. Y ando buscando 2 leños para cocinar y esto y darle a mi hijo y tirarnos a morir, porque ya no hay más nada. Y Elías le dijo: haz como has dicho, pero dame primero a mí de comer. Y vive Jehová, que el aceite no menguará, ni la harina menguará, hasta que llueva en la tierra. Esas fueron las palabras de Elías que Dios había puesto en el corazón de Elías. Y esta mujer fue obediente y hizo como le dijo Elías. Y así fue. Hubo pan, hubo harina, hubo aceite por muchos días, como dijo Elías que iba a ocurrir. Ahora pasaron muchos días. Ahora viene otro acontecimiento. El hijo de la viuda muere. Eso lo encontramos en el capítulo 17, versículo 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y allí Elías rogó a Dios hasta que el alma de aquel niño volvió a su cuerpo y comenzó a respirar. Y se lo devolvió a su madre. La madre se dio cuenta que él era un varón, un hombre de Dios. Luego de estos acontecimientos, Abdías, que era el mayordomo del rey Acab, llega en acuerdo con el rey, porque los animales se estaban muriendo, no había agricultura, no había nada, ya habían pasado mucho tiempo. Y llegan a un acuerdo y dicen: vamos a dividirnos, tú vete por esta área, yo por esta, y vamos a buscar pozos, vamos a buscar agua donde encontremos para que nuestros animales no mueran. Y mientras Abdías fue por un lado y el rey por el otro, Abdías se encuentra con Elías.
al día se encuentra con Elías y comienza a hablarle quién era Abdías. Y le dice, mira, yo soy esta persona, nosotros andamos buscándote hace mucho tiempo, el rey no te encuentra porque no llueve y tú has hecho esa profecía, no llueve. Y Elías le dice, pues ve y dile al rey que yo me voy a encontrar con él. Y el diablo le dice, no puedo porque tú te vas a desaparecer. Cuando yo le diga al rey y me va a matar, porque cuando venga aquí no te va a encontrar. No te va a encontrar. Y yo soy temeroso de Jehová. Yo alimenté, le dice a Abdías, yo alimenté a 100 profetas de Jehová cuando Jezabel mandó a matar a todos los profetas. Y yo los escondí en cuevas y los alimenté con pan, con agua y les salvé la vida. Yo soy temeroso de Jehová. Pero Elías le dice, no te preocupes. Yo te prometo que estaré aquí. Y así sucedió, hermanos. Y ahora venimos al encuentro de Acab y Elías. Ya casi habían pasado 3 años. Y dice la Biblia en el 18, en Primera de Reyes 18, 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 400 profetas de Baal y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, que comen en la mesa de Jezabel. Elías tenía un plan, y esto ocurre en el monte Carmelo. Y el plan era hacer 2 altares, y que los de Baal tuvieran uno y pusieran allí el buey, y él iba a tener el otro, y él iba a adorar a Jehová, y aquellos iban a adorar a su Dios, y el Dios que mandara fuego, ese iba a ser el Dios de Israel. Y así quedaron, y los de Baal comenzaron primero y pusieron el buey. Esta historia creo que la hemos escuchado antes. Y allá oraban y hacían cosas y se cortaban las manos y botaban sangre y hacían sus ritos y oraban a su Dios, pero el Dios de ellos no contestaba. Y Elías se burlaba de ellos. Grítale más fuerte, a lo mejor está durmiendo. Y le decía cosas como esta. Hasta que ellos no pudieron. Tuvieron mediodía, no pudieron y ahora le tocó el turno a Elías. Y Elías, ¿de dónde? Yo no sé, pero sacaron agua. Elías pidió, busquen agua y echen al altar. Y así lo hizo 2 veces, lo hizo 3 veces. La zanja se llenó de agua. Todo el altar estaba lleno de agua. Y Elías clamó a Dios. Y Dios envió fuego del cielo. Y el pueblo se arrodilló, el pueblo dijo, ahora sabemos que Jehová es el Dios. Y Elías, como decía la ley, mandó a matar a los profetas de Baal. Porque la ley decía que los profetas que no eran de Dios debían morir. Y así hizo Elías, como hizo la ley. Pero entonces, ahora viene el acontecimiento, seguimos para el 18:41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Elías ahora va a orar para que Dios envíe lluvia. Y aquella nube dicen que Elías la parió porque él se ñangotaba y hasta que su criado vio aquella pequeña nube que venía. Acab se fue y Elías oró por la lluvia. Cuando Acab llega donde su esposa, Jezabel, le cuenta las nuevas que había encontrado Elías, que habían hecho unos altares y que Dios había enviado fuego del cielo y que el verdadero Dios era Jehová, y que Elías tomó a los profetas de Baal y los mató. Y esto le molestó mucho a Jezabel. Le molestó tanto que Jezabel dio órdenes para matar a Elías. Escuche bien cómo dice la Biblia. Acá dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajito, un WhatsApp, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y Elías recibe este mensaje, yo digo este WhatsApp, aunque no había, pero
Imagínense si fueran estos tiempos, cuando Elías recibe ese WhatsApp, se llena de temor. Porque él dice, yo soy el único que queda. Entonces él sentía ese celo por Dios y se fue. Tenía miedo. Se fue y estuvo muchos días caminando. Y Dios envía un ángel y el ángel le da comida. Y pasa el otro día y vuelve y le da comida y le dice, levántate, come, ponte fuerte porque el largo camino te resta. Luego que Elías come, está 40 días, 40 noches caminando hasta que llega a una cueva. Hasta que llega a la cueva donde comenzamos a leer, la cueva de Oreb. Llega a Oreb y allí es que comenzamos esta historia. Ahora llegamos al punto que quiero traerte. Quiero hablarte de 3 principios que aprendemos dentro de la cueva. La cueva, yo soy de los que pienso que no debemos quedarnos en una cueva. Porque Elías está deprimido, está pasando un momento difícil y se mete en una cueva. La cueva no es nuestro lugar, pero la cueva también en ocasiones suele ser importante. Porque en la cueva aprendemos 3 principios. Y yo quiero leerte lo que pasó en la cueva antes de hablarte de los 3 principios. Escuche cómo dice la palabra de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tus pastos, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera. Esto fue Dios. Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasa y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tus pastos, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Eso le contestó Elías a Dios. Ahora, aquí hay 3 principios importantes. Escuche bien, le cuento estos principios y nos vamos. Esto es corto, vive Dios. Todo esto lo encontramos en el 19, del 9 al 14, de Primera de Reyes. Y el primer principio es que en la cueva olvidas que Dios envió fuego hace más de 40 días atrás. En la cueva olvidaste la victoria que Dios te había dado. ¿Acaso el Dios que envió fuego no era el mismo que te podía ayudar a que Jezabel no te encontrara? Si al principio de esta historia, cuando él profetiza sobre la sequía, él se fue a un lugar donde Dios lo envió, al arroyo de Quirit, y allí nunca lo encontraron, hermano. Acab lo buscó y nunca lo encontró. ¿Acaso Dios no podía guardarlo? Pero aquello se lo olvidó a Elías. Y es que en la cueva olvidamos que Dios manda lluvia, que Dios envía fuego. Olvidamos lo que Dios hizo, y nosotros no somos que estamos viviendo de experiencias pasadas, no. Pero las experiencias pasadas nos ayudan a entender que si Dios en aquel momento nos ayudó y nos sacó de aquella situación, también nos puede sacar de ahora. De que Dios en aquel momento me sanó, también me puede sanar ahora. De que todavía la mano de Jehová no se ha cortado. De que Dios todavía tiene poder. Ese es el primer principio. En la cueva olvidamos esto, hermanos, y no podemos olvidar estas cosas. Son muy importantes para seguir hacia adelante, para seguir alabando y glorificando el nombre de Dios. Segundo principio, en la cueva aprendes a depender de Dios y comienzas a ver a Dios con ojos nuevos. ¿Por qué? Porque aunque yo soy de los que pienso que Elías había olvidado cómo Dios obraba y por eso le dio temor, cuando vemos
cómo Dios se le muestra a Elías. Se le muestra a través de un viento recio, pero allí no estaba Dios. Se le muestra a través de un terremoto, de un fuego, pero tampoco estaba allí Dios. Y Elías conocía a Dios como obraba con el fuego. Pero cuando ve este fuego no ve a Dios. Ahora comienza a ver algo diferente. Comienza a ver a Dios con ojos nuevos. Comienza a ver y a sentir algo diferente. El silbido apacible de Dios. Y Elías comienza a ver esto en Dios. Aquí hay algo diferente. Aquí hay algo que yo no sé. Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Elías está en una situación parecida, atravesando un momento difícil dentro de una cueva, pero ahora comienza a experimentar de una manera diferente a Dios. No se mueve con un viento recio, no se mueve a través de un terremoto ni de un fuego, es a través de un silbido apacible. Y en ocasiones nosotros en nuestra vida tenemos que empezar a ver con ojos nuevos a Jesús. Muchas veces Jesús dijo, oíste que te fue dicho, mas yo te digo. Y es que Dios a veces nos quiere llevar a otra dimensión. Dios nos quiere llevar a algo diferente, a mostrarnos algo más de su carácter, de la naturaleza de Dios. Y a veces pensamos que no las sabemos todas, porque hemos nacido en un contorno, en una cultura religiosa, pero Dios es más que eso. O sea, lo que te quiero decir que Dios es más que caerte para atrás, que hablar en lengua, que tantas cosas que hemos experimentado que son maravillosas. Pero hay algo más en Dios. Hay un silbido apacible donde Él quiere moverse y donde quiere que lo veas diferente. Yo recuerdo hace unos años en la pandemia, cuando en un momento dado me ponía a estudiar la palabra y me di cuenta de que habían textos que no me cuadraban. Y ahí fue cuando empecé a ver a Dios con ojos nuevos. No entendía algunas cosas. Por ejemplo, yo decía, pero ¿cómo la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios? Sí, si yo consigo textos donde no veo una inspiración divina. Yo no encuentro esa inspiración. Y yo decía, bueno, cuando el texto fue escrito, todavía no existía el Nuevo Testamento, o sea que se refiere al Viejo Testamento. Y encuentro en el Viejo Testamento porciones que no veo que Dios haya una inspiración ahí. Así que decidí hablar con un doctor en teología de la Universidad Teológica. Y estuvimos hablando y le expliqué, me abrí con él y le expliqué estas cosas. Y le dije, ¿cómo en el Nuevo Testamento encontramos a Pablo diciendo, en Él vivimos y en Él somos? Y ese texto que habla sobre cómo Pablo habla de Dios. Pero es un plagio porque Pablo estaba predicándole a los griegos y toma literatura griega dedicada a Zeus y la pone en su carta. En Él vivimos y en Él somos y en Él estamos. Y era un poema que era para Zeus. Y sigue buscando y encuentras textos como el texto que dice, por la fe Rahab la prostituta o Rahab la ramera hizo esto, por la fe Rahab. Y yo decía, pero ¿cómo el Espíritu Santo inspira a una persona a recordar el pasado de una vida? Es como si dijéramos hoy, y ahora hermanos queremos invitar por aquí a fulanito, el que era un borracho, y que pase por aquí la hermana chismosa, porque de ahí Dios lo sacó y el Espíritu Santo no hace eso. No, cuando llama a una persona no la llama por el pasado que hacía. Y aquel maestro me escuchaba y me dijo, te estás concentrando mucho en el texto y tienes que alejarte un poco para que puedas ver la inspiración divina. Y me dijo, mira esto, recuerda que jamás Dios inspiró a la serpiente a tentar a Eva y a decirle aquellas palabras que le dijo. No. Pero cuando te echas para atrás y ves todo el texto y ves todo el panorama de cómo el hombre peca y cómo Dios termina la porción diciendo, y yo pisaré a la serpiente y la serpiente morderá
el cascañal y yo te pisaré la cabeza. Y así termina. Entonces ahí es que ves todo. Cuando te echas para atrás y miras todo el texto, toda la porción, ahí es que ves la inspiración divina. No te puedes concentrar en unas palabritas, en unos textos. No, tienes que mirar para atrás y ver que cuando habla de Rahab, la ramera, sigues hablando esa porción de la fe. Ahí es que tú ves, cuando terminas de leer todo, ves lo que el autor quiere decir. Y ahí es que está la inspiración divina. Cuando Pablo le predica a los griegos, está usando unas estrategias para llegar a las mentes griegas, mentes que leían, que sabían de literatura. Y Pablo tratando de llegar a ellos, ahí es que va a haber la inspiración divina. Y ahí es que uno empieza a ver la de Jesús con ojos nuevos. Comienzas a leer y comienzas a ver su gloria. Y comienzas a ver que muchas cosas te las enseñaron mal. Que muchas cosas las aprendiste erróneamente porque aprendiste una cultura religiosa y no aprendiste a ver el carácter, la naturaleza de Dios, de Jesús. Y la cueva es importante por esto. Elías está experimentando algo diferente. Espérate que él no está en el terremoto, él no está en el viento recio, él no está en el fuego, él está en un silbido apacible. Yo no te conocía así. Hay algo más. Y estas cosas las aprendemos cuando le damos esa oportunidad a Dios. Recuerda que Jesús vivió esto en carne propia y tenía que estar diciendo todo el tiempo: oíste que te fue dicho, mas yo te digo. Esto te lo enseñaron así, pero esto es así. Mirando a Jesús con ojos nuevos. Ahora, el tercer punto, el tercer principio que aprendemos, este me encanta. Y con este vamos cerrando, hermanos. Este sería el tercer principio que aprendemos con Elías en la cueva. Elías comenzó a ver también algo que no se había dado cuenta. Elías se dio cuenta en la cueva que él estaba mal. Mire lo que dice en el versículo 18 del capítulo 19. Recuerde que Elías le estaba diciendo a Dios, cuando Dios le dijo: ¿por qué estás aquí? Y le dijo: yo he sentido un vivo celo, un vivo temor, porque todos los profetas, todos ya no se acuerdan de ti y solo yo he quedado, solo quedo yo. Porque ya los demás los han matado y todos se han postrado a los dioses paganos. Solo yo he quedado. Pero Elías estaba equivocado, porque no solo quedaba él. Y en la cueva es que Elías se da cuenta del error. Mire cómo dice el versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo han besado. Dice besaron. Amén. O sea que Dios tenía 7,000 todavía profetas. Tenía 7,000 personas que le eran fiel. Y Elías pensaba que él era el único que quedaba. Elías le había dicho: pero solamente yo he quedado. Ya nadie más le importa tú, Dios. Solo yo he quedado y he temido por mi vida. Por eso me he escondido aquí. No, Elías, yo tengo 7,000 que todavía no han doblado sus rodillas ante Baal. Y a veces suele pasar esto. En la cueva nos damos cuenta. Hay gente que dice: no, aquí estamos nosotros porque nosotros solo somos los únicos que tenemos la sana doctrina. Somos los únicos que estamos en la senda antigua. Aquí nosotros estamos. Y yo he escuchado a gente decir: ya Dios no está en esas iglesias, solo Dios está en aquellas iglesitas que hay 10 o 15. Ahí está Dios. Es lo mismo que está diciendo Elías, lo mismo. Solo yo he quedado, solo yo te adoro. No, todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Todavía hay gente que ama a Dios. Y aquí Elías se da cuenta del error en el cual estaba. Y la cueva nos ayuda a entender. Por eso yo le he puesto este mensaje: una noche en la cueva, a solas con Dios. Porque ahí a solas con Dios te das cuenta del error. Comienzas a ver a Dios con ojos nuevos. Y te das cuenta que no solo tú has quedado. Que hay gente que quizás diferente a ti, pero también adora a Dios, también glorifica a Dios, también tienen a Dios en su corazón y también son salvos. Vive Dios. Y sabes, cuando podemos entender estos tres principios como los entendió Elías,
pasamos a una nueva dimensión, a algo nuevo. ¿Sabe qué pasó después de la cueva? Las instrucciones de Dios sobre Elías fueron: ahora sal de aquí y ve y úngeme a Jehú por rey, y me vas a ungir a Eliseo por profeta. Esto era otra dimensión para Elías, porque él nunca había ungido a nadie. Ahora pasa a otra dimensión, porque ahora Elías ve a Dios diferente. Se mueve Dios diferente. Yo antes estaba mal y ahora veo cómo. Yo me imagino a Elías, lo nuevo de Dios. Y ahora Elías iba a ungir a un nuevo rey, iba a ungir a un nuevo profeta. Cargaba la unción para ungir, para bendecir a otros. De allí salió Elías, diferente de aquella cueva. Y hoy, en esta hermosa tarde, yo te invito a ponerte de pie en esta hora. Yo quiero que podamos entender estos 3 principios y pasemos a una nueva dimensión. Yo sé que no es fácil ver a Dios con ojos nuevos, porque vivimos aferrados a veces a una cultura religiosa, a algo que nos enseñaron, pero para poder meter los sillones nuevos hay que sacar los viejos. Y Dios se quiere mover en tu vida también en un silbido apacible. Él quiere trabajar, Él quiere obrar en tu vida. Y por años le hemos dicho a Dios: Dios, hasta aquí puede llegar en mi vida, porque es que esto me lo enseñaron así. Y así tiene que ser, y así te vas a mover, y así vas a hacer esto. Pero Dios no se quiere mover con un viento recio, ni se quiere mover en un terremoto, ni en un fuego. Él quiere moverse en un silbido apacible en tu vida. Él quiere obrar en tu familia, Él quiere obrar con tus hijos, Él quiere obrar con tu casa, pero quiere hacerlo de una manera diferente y no le has dado la oportunidad porque lo has encajado en unas reglas y en una cultura que te enseñaron. Pero Dios es más grande que todo eso. Por eso en esta hora yo te invito ahí a cerrar tus ojitos. Yo te invito a repetir conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Ayúdame a continuar hacia adelante. Ayúdame a esta tarde verte con ojos nuevos, porque tienes algo nuevo para mí. Hay algo más, Señor, de lo que me han enseñado. Tú eres más grande, y por eso hoy te pido perdón por mis pecados. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a servirte y a siempre tenerte en mi corazón. Gracias, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tus hijos, por tus hijas. Oh Padre, te necesitamos más que nunca. Señor, necesitamos que nos ayudes a seguir hacia adelante, a cada día pelear la buena batalla de la fe, porque tú tienes cosas grandes y poderosas, pero a veces te encajamos, Señor, te encajamos en 4 paredes, te encajamos en algo pequeño y tú eres algo más grande. Señor, tú quieres moverte de una manera especial en nuestras vidas, en nuestros hogares. Por eso te pedimos que nos ayudes. Somos tus hijos y te necesitamos cada día, que nos dirijas a lo nuevo que tienes para nosotros y que nos lleves a una nueva dimensión para bendecir a miles, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, cúbrenos. Padre, guíanos. Padre, ayúdanos a seguir hacia adelante. Gracias, Señor, porque estamos a solas contigo. Hoy salimos de una cueva para una nueva dimensión, porque entendemos que eres más grande que la cueva, que eres más grande que lo que puedan decir, Señor. Eres más grande que lo que nos enseñaron, Señor. Eres más grande que una cultura, y por eso te damos gloria y honra, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios bendiga a cada uno de nosotros, los hermanos que están en sintonía. Gracias por estar ahí. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Recuerde que cada domingo estamos aquí en Comerío, Puerto Rico, a las 4 de la tarde. Así que puedes visitarnos los miércoles. Estamos orando y con estudio de la palabra a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Visítanos. Nuestro número de teléfono es 939-383-0149. Amén. Dios te bendiga. Hacia adelante. Vive Dios.